a platicar sobre la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Capítulo 10, y también podemos buscar los Romanos 8 también. Romanos 8 es una escritura, primeramente, San Juan, capítulo 10. Luego leeremos en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, que nos habla algo ahí muy importante para nosotros, desde el 28 en adelante. Ahora vamos a leer el capítulo 10 de San Juan, versos 22 hasta el 39. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Qué tremenda pregunta. Y estaban todos confundidos, todos turbados. Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te hace Dios. Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantado, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y Hebreos, y Romanos 8 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición
de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y escuchando tu gloriosa palabra, oh Dios eterno. Ahora, oh Señor, te rogamos tú hables a nuestros corazones y nos enseñas lo que debemos, Señor, saber en esta hora final en que estamos. Señor, enséñanos lo que tú has revelado a través de tu manifestación en carne. Tu palabra, Señor, está en medio nuestro. Señor, el mensaje que tú has revelado está en medio nuestro. La letra, Señor, de lo que tú has revelado está en medio nuestro. Enséñanos lo que eso dice, Señor. Enséñanos el significado correcto de todo lo que tú revelaste, Señor. De modo que lo podamos ver de la manera correcta, oh Señor, de modo que lo podamos entender correctamente, oh Dios eterno. Señor, Dios eterno, tú eres el Maestro. Tú eres nuestro Maestro. Manifiéstate en esta mañana como el gran Maestro y enséñanos tu gloriosa palabra. Dios eterno, en tus manos está este ministerio. Úsalo conforme a tu plan y tu voluntad y enséñanos tu gloriosa palabra, oh Dios eterno. En tus manos estamos y te lo pido todo en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema sencillo, pero de vital interés y de vital importancia para todos los escogidos del Señor. Es un tema realmente muy sencillo, pero que para los hijos de Dios tiene una importancia tan y tan grande que cuando nos ponemos a hablar sobre ese tema, entonces nuestros corazones saltan de alegría, saltan de regocijo, porque sabemos entonces lo que Dios está haciendo en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y también sabemos a través de su palabra quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo nosotros en este siglo XX. Entonces, podemos ver por qué estamos aquí. Podemos ver que no estamos aquí por mera casualidad. Podemos ver que no estamos aquí solamente porque usted nació de su papá y de su mamá, sino entonces usted puede ver que usted está aquí porque usted es un predestinado, un escogido de Dios, que Dios lo envió a vivir en este siglo XX, y entonces Dios tiene un propósito en usted, el cual Él quiere desarrollar, y Él ha de desarrollar a través de su vida. Por lo tanto, viendo todas estas cosas desde ese punto de vista, entonces nosotros, pues, podemos ver lo que el apóstol San Pablo decía ya a los Efesios, que nos dice allá en los Efesios, lo estaba buscando ahora, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Ahora vea usted que esto no es cualquier cosa. También en el verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así de las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ahora, vea usted qué cosa grande y qué cosa maravillosa es la que ha estado pasando en esta tierra, la cual se ha estado desarrollando y mucha gente no sabe lo que ha estado pasando en esta tierra. Pero, para hablar a los escogidos, a los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, vamos a hablar sobre el tema siguiente: representación o la representación en la eternidad de los hijos de Dios. La representación en la eternidad de los hijos de Dios. Hemos hablado muchísimo acerca de la predestinación, acerca de los hijos de Dios, acerca de que no somos cualquier cosa, acerca de que no somos personas que hemos venido así por mera casualidad, sino que hemos sido escogidos y predestinados para venir a esta tierra y vivir con un propósito predestinado de parte de Dios. Ahora, tenemos que saber que los hijos de Dios nunca han tenido principio. ¿Es usted un hijo de Dios? Pues quiero decirle que usted nunca tuvo principio. Usted nunca comenzó. Eso es una cosa muy grande para decir, pero es la verdad. Eso es lo que Dios dice acerca de usted. Usted es una persona eterna. ¿Sabe usted una cosa? Lo único que tuvo principio en usted, ¿sabe lo que fue? Ese cuerpo que usted tiene. Y como ese cuerpo tuvo principio, todo lo que tiene principio tiene ¿qué? Fin. ¿Ve usted? Entonces, como ese cuerpo tuvo principio, por eso la carne y la sangre no pueden heredarle el reino de Dios, ni la corrupción. Por eso es que ese cuerpo tiene que tener fin, y ese fin llegará cuando entonces este cuerpo sea desaparecido, esta carne y esta sangre terrenal, la cual vino por el sexo, sea desaparecida, sea absorbida por la vida. Entonces, absorbida es la muerte con victoria. Entonces, ¿qué pasará? Entonces usted tendrá el cuerpo, un cuerpo que es eterno. Usted entonces tendrá un cuerpo que es incorruptible. Entonces usted tendrá un cuerpo glorificado. De usted entonces, lo único que tuvo principio en nosotros fue el cuerpo de carne que tenemos, por eso tiene fin. Pero en cuanto a usted, y usted no es carne ni sangre, de usted es lo que está dentro de ese cuerpo, y ese que está dentro de ese cuerpo, ese no tuvo ni principio ni fin. Ahora, eso no es todo el mundo. Eso solamente es los que son hijos de Dios. Por eso, cuando una persona descubre que es un hijo de Dios, cuando él descubre que es un hijo de Dios, eso causa que su corazón esté tan lleno de alegría y regocijo, y lleno de agradecimiento a Dios, y es algo en la vida suya que usted ni lo puede casi explicar, pero que usted sabe que usted es un hijo de Dios. Ahora ya mismo yo le voy a decir cuál es la evidencia que usted tiene de que usted es un hijo de Dios. Porque los que son hijos de Dios saben que son hijos de Dios y tienen la evidencia de que son hijos de Dios. No un sueño, no una sensación, no que pertenezca a tal o cual religión. Nada de eso es la identificación o la vindicación o la señal de que usted es un hijo de Dios. Nada de eso lo identifica como hijo de Dios. Es algo más grande y más importante lo que le dice a usted que usted es un hijo de Dios. Ahora vea que usted nunca tuvo principio. Si yo le estoy diciendo eso y es la verdad, entonces, eso es lo que entonces Malaquías 4:5 tiene que haber dicho, ¿verdad? Y no solamente Malaquías 4:5, sino también Isaías 9:6 e Isaías 53. ¿Por qué?
Malaquías 4:5 es el Señor en su segunda venida, y Isaías 9:6 y Isaías 53 es el Señor en su primera venida. Ve usted entonces, mire usted aquí en el mensaje este último que ustedes recibieron, en el mensaje titulado El futuro hogar de la novia celestial, del novio celestial y la novia terrenal, en la página 34 dice, ahí está su santa convocación. No tiene nada que ver con el asunto literal. Está más allá de eso. Es en el reino de Dios con vida eterna, con los predestinados que nunca comenzaron, nunca empezaron en ningún día. Usted no fue salvo en día alguno, siempre fuiste salvo. Jesús solo viene a redimir eso, pero desde el principio fuiste salvo, porque para comenzar tenías vida eterna. Para comenzar, usted tenía vida eterna, por lo tanto, usted no fue salvo el día que aceptó al Señor como su Salvador. Más bien ese día lo que usted hizo fue que reconoció lo que el Señor hizo por usted y por mí. Y usted reconoció para qué fue que Él hizo aquello en la cruz del Calvario. Pero usted siempre ha estado salvo. Lo que pasó fue que cuando usted apareció aquí en la tierra, manifestado en carne humana, usted apareció por una vía incorrecta, por la vía del sexo, y por lo tanto, cuando apareció por la vía del sexo, entonces se encontró enredado en el fruto, o en lo que ocasionó la aparición de las personas en estos cuerpos terrenales. ¿Ve usted? O sea, que se encontró envuelto en el pecado, y entonces siendo un hijo de Dios estaba envuelto en el pecado, pero usted siempre tuvo vida eterna, pero estuvo manifestado aquí en la tierra, ¿cómo? Alejado de Dios. Estuvo aquí en esta tierra en una condición caída, apartado de Dios, envuelto en el pecado, pero el Señor vino para redimir a todos aquellos que son eternos. ¿Ve usted? Entonces, Él los redime. ¿Qué es eso? Redimir quiere decir volver otra vez al lugar original. Entonces Dios, cuando redime a una persona, Él lo regresa nuevamente a su lugar original. Entonces lo regresa ¿a dónde? Lo regresa nuevamente a eternidad, porque usted, si puede ser redimido, es porque usted era eterno. Porque ninguna persona que no sea eterno puede ser redimido. Porque lo que es redimido es aquello que puede ser redimido. Aquello que estaba en Dios primero, pero que cuando vino a la tierra, en carne humana, se encontró que vino, ¿cómo? A través del sexo, y entonces vino, en esta carne humana envuelto en el pecado. Por lo tanto, el Señor viene y en la cruz del Calvario hace el camino de regreso. ¿A dónde? De regreso a la eternidad. Mire, vinimos de la eternidad, y de la eternidad, cuando aparecimos en carne humana, ¿qué pasó? De la eternidad salimos y entramos a tiempo. Y entonces el Señor viene de la eternidad. ¿A qué? A buscar a aquellos que son eternos, los cuales estaban metidos en tiempo, porque vinieron por el sexo. Entonces, al venir por el sexo, entraron a tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces el Señor mismo, el mismo Dios que es eterno, salió de la eternidad y entró en tiempo, en esta dimensión de tiempo, y entonces pagó el precio, nos redimió, y entonces volvió otra vez, regresó otra vez, y nos preparó el camino para que todos nosotros pudiéramos regresar ¿a dónde? A eternidad nuevamente. Por eso es que el Señor dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y también Él dice que aunque esté muerto, vivirá. Y también Él dice, yo les daré vida eterna. Les daré. Ellos son de la eternidad,
pero salieron de la eternidad y entraron a tiempo al venir por el sexto, y entonces el Señor viene y nos agarra otra vez y nos da vida eterna, nos mete otra vez a eternidad. ¿Ves? Nos saca de tiempo, de la dimensión o dispensación de tiempo, y nos mete a eternidad. Entonces, ve usted que esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa, esto es algo más serio de lo que nosotros nos podemos imaginar. Por esa causa, cuando el Señor apareció aquí en la tierra, Él apareció en una dimensión de tiempo. ¿Sí? Por eso, esta carne está sujeta a tiempo. Por eso es que no puede vivir mucho tiempo. Está sujeta a tiempo. Y tiempo es una dimensión. Pertenece a una dimensión. Por eso es que con estos cuerpos no podemos vivir eternamente. ¿Ve usted? Porque están sujetos a tiempo, porque vinieron a través del sexo, y entonces esto tiene que salir de tiempo para nosotros entrar a la eternidad. Entonces, el Señor saca estos cuerpos de tiempo, o sea, los transforma. Al transformarlos, ¿qué pasa? Al transformar estos cuerpos, entonces, salen de la dimensión de tiempo y entran, ¿qué? A la dimensión de eternidad. Pero ya usted en su alma, en su interior, ya usted entró a la dimensión de eternidad. Ahora lo único que le falta es que su cuerpo entre a la dimensión de eternidad. Por eso es que a través de las edades de la iglesia, como los cuerpos de nuestros amados hermanos de las edades de la iglesia, sus cuerpos todavía no habían entrado a eternidad, sino que estaban sujetos todavía a tiempo. Por eso era que vivían unos cuantos años aquí en la tierra y morían. Pero va a haber un grupo de escogidos aquí, que sus cuerpos van a ser pasados de la dimensión de tiempo a eternidad, y entonces, ¿qué pasará? Estos cuerpos serán, ¿qué? Inmortales, no de carne y sangre, sino el transformado. Por lo tanto, el Señor le está reservando un grupito muy pequeño de escogidos que han sido predestinados para en ellos Él manifestar su poder glorioso de transformación y transformar estos cuerpos que están sujetos a tiempo, transformarlos a cuerpos de eternidad, a cuerpos eternos, cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Ahora, usted debe saber claramente que usted es eterno y que salió de la eternidad cuando vino por el sexo, pero cuando entonces recibió a Cristo, entonces regresó a eternidad nuevamente, pero su cuerpo, como no vino de la eternidad, ese cuerpo no vino sino a través del sexo, que es algo de tiempo. Entonces, por eso es que con este cuerpo terrenal no podemos vivir eternamente. La carne y la sangre no pueden heredarle el reino de Dios. Por lo tanto, tiene que ser cambiado, y nosotros tendremos el privilegio de ser, de todo lo de las edades de la iglesia, ser los primeros a los cuales sus cuerpos les serán transformados estando viviendo aquí. Ninguno de los demás, sus cuerpos fueron transformados. Encontramos que el cuerpo del Señor sí fue transformado, pero el de los demás hermanos, ninguno de ellos fue transformado estando viviendo aquí en la tierra. Nosotros tenemos ese privilegio, los que no nos vayamos antes, porque también usted tiene que saber que el Señor ha predestinado para cada uno los días que ha de vivir aquí en la tierra, pero también cuando una persona no actúa como debe actuar y se sale de la palabra de Dios y comienza a dar problemas y a interrumpir el plan de Dios, el Señor le dice, mira, tú eres un hijo mío, mi deseo para contigo es que tú vivas todos estos años, y durante esos años es que yo voy a hacer tal y tal cosa, pero estás molestando mucho. Así es que vente acá, y desde acá mira lo que yo voy a hacer, porque allá estás molestando mucho. Allá no sirves para nada. Y si no vas a servir de bien, no debes de servir de estorbo. No debes de estorbar mi obra. Sépase que muchas personas no viven los días o los años que deben de vivir. Algunos porque
en vez de ocupar la posición que les corresponde, siempre tratan de ocupar la de otro y son un estorbo en la obra del Señor y el Señor se los lleva. Otros son de escándalo, haciendo las cosas que no deben hacer y están escandalizando el nombre del Señor, y el Señor le dice, para que no escandalices mi nombre, vente acá arriba. Tú eres un predestinado, tú eres una persona eterna, pero allá estás molestando mucho. Sube acá arriba y desde acá mira lo que yo estoy haciendo y mira a aquellos que son obedientes a mi palabra. Así es que si el Señor se lo lleva, se lo llevó, pero no se perdió de usted. Pero lo que desearíamos es que el Señor nos lleve en el momento que Él ha predestinado que nos va a llevar y no que nos lleve por molestosos aquí. ¿Ve usted? Así es que cada cual desea realmente estar en la posición que Dios le ha predestinado para usted, y cuando usted está en la posición que Dios le ha predestinado para usted, usted no se va de aquí hasta que no llegue el momento de ir. Y hay un grupo que ha sido predestinado ¿para qué? Para estar aquí sin ver muerte y sus cuerpos ser transformados. Por lo tanto, esperamos que cada uno de los que aquí estamos en esta mañana se porte como debe portarse, porque conoce la palabra del Señor, y esperando todos, no morirnos, no irnos antes de tiempo, sino esperando la transformación de nuestros cuerpos terrenales, porque somos privilegiados en vivir en estos tiempos, en este tiempo final en el cual ocurrirá la transformación de los cuerpos terrenales nuestros. Ahora, vea usted que ya usted tiene vida eterna porque usted aceptó esa vida eterna que es el Señor Jesucristo. Ahora, Él ha regresado nuevamente por segunda vez con un propósito especial, y es con el propósito de llevar a cabo la reclamación, y en esta reclamación ha sido reclamado todo lo que Él redimió. Su cuerpo ha sido reclamado, y entonces en esta reclamación es que ocurre que, fíjese, cuando Él vino la primera vez, el trabajo que fue llevado a cabo por el Señor, la obra que Él llevó a cabo, fue una obra interior, ¿eh? Para llevar a cabo una transformación interior en todos aquellos que son predestinados y que a través de las edades aparecían cada cual en la edad que Dios le predestinó, y entonces aceptaban la palabra que correspondía para esa edad, y entonces Dios obraba un cambio, una transformación interior. ¿Ve usted? Y entonces nacían de nuevo. Ahora encontramos que el Señor ha venido por segunda vez, y Él tenía una obra para llevar a cabo en esta ocasión, y es la obra de la redención de nuestros cuerpos terrenales. Ya le redimió nuestra alma en su primera venida, y ahora su propósito es redimir nuestros cuerpos terrenales, o sea, volverlos o regresarlos a eternidad. Entonces, este es el tiempo, la dispensación y la edad en que nuestros cuerpos serán redimidos, o sea, serán transformados. ¿Ve usted? Entonces, fíjense todos aquellos que aceptaron la primera venida de Cristo y el plan para la primera venida de Cristo y la redención del Señor, redimiendo el alma de cada escogido que aparecía aquí en la tierra, entonces ocurría un cambio interior, y ocurrió en usted y en mí también. ¿Ve usted? Y ahora está profetizado que habrá un cambio exterior también. ¿Ve usted? Y ese cambio es el cambio del cuerpo suyo, que será cambiado de un cuerpo temporero, un cuerpo sujeto al tiempo, un cuerpo que se envejece, un cuerpo que se enferma, un cuerpo en el cual usted tiene bastantes problemas, un cuerpo para el cual usted tiene que estar trabajando 5 días a la semana, y de alguna forma usted tiene que buscar lo que necesita ese cuerpo. Y ese cuerpo, entonces, un día de estos, los que han recibido la venida del Señor, los que han recibido realmente el plan y propósito para lo cual Él ha venido, un día de estos descubrirán o verán una transformación exterior también, porque ya la interior ocurrió.
¿Ve usted? Por eso es que el hermano Branham en los sellos dice que este es el tiempo de redención. Por eso también dice, eso es citando lo que San Pablo decía. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo hasta el día, ¿de qué? De redención. Hasta el día en que nuestros cuerpos serían redimidos, o sea, transformados. Entonces, este es un tiempo de redención. Un tiempo en que nuestros cuerpos serán redimidos, o sea, transformados. Y eso viene, ¿cómo? ¿Cómo vino la transformación interior? El cambio interior, ¿cómo vino? Aceptando la primera venida y el propósito para lo cual vino la primera vez. Aceptando la primera crucifixión. Y ha habido una segunda de usted. Entonces, si en la primera hubo un propósito y tenía que ver con redención interior, cuando vino la palabra y fue crucificada en lo literal, ¿qué trajo? Trajo una transformación espiritual. ¿Ve usted? Entonces, ahora cuando la palabra es crucificada espiritualmente, va a producir un cambio literal, un cambio en nuestros cuerpos terrenales. Pero, fíjese, para ocurrir el cambio espiritual en el interior de cada creyente, de cada escogido predestinado, de cada hijo de Dios, que nunca tuvo principio ni fin. Por eso fue que el Señor tuvo que venirlos a redimir. Nunca tuvieron principio, nunca tuvieron fin, pero estaban enredados, perdidos en el pecado, siendo eternos. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, para que ocurra el cambio interior en cada uno de esos escogidos, de esos predestinados, de esos que tienen representación en la eternidad, ¿qué tuvo que ocurrir? Todos tuvimos que pasar por 3 etapas. ¿Ve usted? Para el cambio interior en nuestra alma, tuvimos que pasar por 3 etapas. Para el cambio físico de nuestros cuerpos, tenemos que pasar por 3 etapas también. ¿Qué le parece? Porque Dios, como obra la primera vez, obra siempre. Es el mismo plan desarrollado en diferentes tiempos y para diferentes cosas. Para la redención de nuestra alma, pasar por 3 etapas. Para la redención de nuestro cuerpo, pasar por 3 etapas también, las mismas etapas. Fíjese, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve usted? Ahora, esto es todo bien sencillo y no podemos confundir una cosa con la otra. Encontramos que la justificación viene cuando vino para redimir espiritualmente, para redimir nuestra alma. Fíjese, para redimir nuestra alma, viene creyendo ¿en quién? En Jesucristo, que es que Dios manifestado en carne, viniendo en la primera venida, en su primera vez, y muriendo en la cruz del Calvario. O sea, reconociendo y creyendo en su primera venida y en el plan que desarrolló. Así es que es justificado cada persona para la redención de su alma. Pero eso no es todo. Tiene que pasar luego por santificación. Y en la santificación es que entonces la mente de la persona es santificada y colocada su mente en posición correcta para pensar de acuerdo a la palabra del Señor y pensar en hacer las cosas de la manera correcta de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ve usted? Entonces la persona deja de pensar como pensaba antes, una mente pecadora y una forma pecaminosa, y entonces tiene una mente arreglada, una mente diferente, y piensa entonces no de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la mente de Cristo, que es su palabra. Piensa de acuerdo a la palabra. Entonces, ahí es que la persona es tomada y colocada aparte. Una cosa que es santificada es una cosa
que es apartada para servicio, pero que todavía no está en servicio, sino que ha sido apartada. Entonces, esto ha sido apartado para un propósito. Entonces vemos que esa es la obra de santificación. Entonces, por la sangre de Cristo, somos santificados, o sea, lavados por la sangre de Cristo y colocados como colocados aparte para servicio más adelante. En la tercera etapa es que entonces ese vaso que fue lavado en la sangre de Cristo entonces fue colocado aparte y entonces luego en la tercera etapa entra en servicio. Pero en la segunda etapa está colocado limpiecito ahí aparte y luego tiene que ser llenado para poder entrar en servicio. Ahora encontramos también que la tercera etapa es el bautismo del Espíritu Santo, y ahí es que el fuego santo de Dios entra al alma del individuo y quema toda cosa ahí en el corazón, quema todo el deseo de pecar, y entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya no tiene deseo de pecar, esa persona es una nueva criatura, esa persona, entonces vemos que tiene un cambio en su vida interior, y ese cambio en su vida interior, luego lo vemos exteriorizado en su vida normal que lleva en esta tierra. Pero la persona que realmente sabe lo que ha pasado dentro es la persona que ha tenido esa experiencia porque ha sido un nuevo nacimiento. Cuando usted nació a través de sus padres, nació un pecador, nació con una naturaleza pecaminosa, pero dentro de usted había una simiente, y esa simiente es el atributo de Dios. O sea, esa simiente, la simiente original es la palabra de Dios. Entonces, usted siendo un hijo de Dios, usted es la palabra de Dios porque Él es la palabra. Y si el Padre es la palabra, los hijos son la palabra. ¿Ve usted? Entonces, encontramos que usted estaba, ¿dónde? Antes de aparecer aquí en la tierra, ¿dónde usted estaba? Usted estaba en eternidad. En eternidad. Y el único que es eterno es ¿quién? Dios. Por lo tanto, usted estaba en Dios. Así, para hacerlo más simple, ¿dónde estaba su cuerpo antes de aparecer aquí en la tierra? Y usted ve su cuerpo. Antes de ese cuerpo suyo nacer a través de los padres suyos, ¿dónde estaba ese cuerpo? ¿Quiere saber dónde estaba? Yo le voy a decir dónde estaba el cuerpo de Leví, y entonces usted sabrá dónde estaba el cuerpo suyo. El cuerpo de Leví, Leví era nieto, ¿verdad? O tataranieto de Abraham. Y dice la Biblia que Leví diezmó cuando Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Y todavía Leví no había ni nacido. Leví era nieto o tataranieto de Abraham. ¿Y dónde estaba Leví entonces? Leví estaba en los lomos de Abraham. Entonces, ¿dónde estaba su cuerpo? Su cuerpo estaba en los lomos de su papá. Bueno, y antes de su papá estar aquí nacido, ¿dónde estaba entonces su cuerpo? Su cuerpo estaba en el papá de su papá, o sea, en su abuelo. Y antes de su abuelo estar aquí en la tierra, de haber nacido, pues su cuerpo estaba en su tatarabuelo. Y por ahí sigue para atrás, hasta tatarabuelo, hasta que llega al principio de usted. Entonces, cuando llega ya al final, usted encontrará que su cuerpo estaba, ¿dónde? Cuando llega al último hombre y no encuentra más ninguno, ¿dónde estaba? Estaba en aquel puñadito de tierra que Dios tomó para ser el primer hombre. Ahí estaba su cuerpo. Su cuerpo estaba allí en la tierra que Dios formó. Por eso es que este cuerpo regresa ¿a dónde? A la tierra, porque de ahí es, de usted. Y la gente le tiene mucho miedo a los gusanos de la tierra, y que los gusanos de la tierra se comen el cuerpo de uno cuando uno se muere y lo entierran. No son los gusanos de la tierra. Job dice que son los gusanos de la piel suya. Los gusanos no están en la tierra, los gusanos están en su cuerpo. ¿De usted? ¿Quiere usted hacer la prueba? Usted pone un pedazo de carne en algún sitio así,
Y entonces al poquito tiempo la encuentra podrida y cuando viene a ver está llena de gusanos. No salió de la tierra, salió de la misma carne. ¿Ve usted? Entonces, de ahí es que vienen los gusanos que se lo comen a usted. Pero hay un grupo de escogidos a los cuales los gusanos no se lo van a comer. Hay un grupo de escogidos los cuales serán transformados sin ver muerte. Así es que serán absorbidos por la vida. Serán pasados de cuerpos de esta dimensión de tiempo a cuerpos de eternidad, o sea, cuerpos de la séptima dimensión. Así es que eso es lo que todos esperamos y que ya está por ahí pegadito. Ahora veamos que por las mismas tres etapas que espiritualmente usted pasó para ser redimido, si no tienen la simiente de vida, la cual es la simiente original, o sea, la semilla de vida. Y esa semilla de vida es la palabra. Y esa palabra es el atributo de Dios expresado en carne humana. De usted entonces, usted como hijo de Dios, es el atributo de Dios, el pensamiento de Dios expresado en carne humana. Y ahora ese pensamiento de Dios está en carne humana. Está ahí. Está en carne humana y se manifestó y se expresó y se identificó como un hijo de Dios cuando usted aceptó ¿qué? La palabra. Cuando usted aceptó lo que tenía que aceptar. Así se identificó como un hijo de Dios. Ahora vea que antes de hablando en términos espirituales, no hablando de su cuerpo, sino hablando de usted. Y usted no es carne ni sangre. Ese cuerpo es la casa donde usted vive, y es una casa temporera, es una casa que se pone vieja, pero tenemos un edificio, no hecho de mano, hecho por el mismo Señor, un cuerpo de otra dimensión, el cual es eterno. Ahora vemos que nosotros, como hijos de Dios, estábamos en un lugar. ¿Dónde estaba su cuerpo antes de aparecer aquí? Pues estaba en los lomos de su padre. Porque usted como hijo estaba en su padre. O sea, usted era uno de los genes que estaba en los lomos de su padre. Entonces ese gene a través del matrimonio y la vida conyugal se materializó. O sea, célula sobre célula se hizo ese cuerpo de carne que usted tiene ahora. Y aún en todo eso, pues, la predestinación ha estado funcionando para usted. Porque usted, lo que es, Dios lo predestinó para que fuera eso que usted es. Aunque vino a través de una vía pervertida. El diablo, lo único que hizo fue interrumpir el plan, pero no lo pudo destruir. ¿Ve? Solamente lo interrumpió y el Señor vino y lo arregló. Así es que nosotros no hemos perdido nada. El que ha estado perdiendo todo el terreno es el mismo diablo, que de ser un arcángel de luz se ha convertido en un demonio de tinieblas. ¿Ve usted? Y no solamente eso es lo que le espera. Y él sabe lo que le espera. Él sabe que le queda poco tiempo, por lo tanto sabe que su destrucción está a la vuelta de la esquina. Desde que los sellos fueron abiertos, desde ahí para adelante él supo que el tiempo está contado para él. ¿Ve usted? Así es que él sabe que le queda poco tiempo, por eso anda buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahora vea cómo estos cuerpos estaban en los lomos de su papá, de su padre, y por eso es que usted vino en el nombre de su padre. Y ese cuerpo que usted tiene estaba en los lomos de un Rivera, pues ese cuerpo entonces tiene que venir con ese nombre Rivera. ¿Ve usted? Por eso es que usted lleva ese nombre, Rivera. Entonces, usted nació un Rivera y le pusieron el otro nombre. ¿Ve usted? Ahora, como hijo de Dios, ¿dónde estaba usted? Usted estaba en su Padre. No en el Padre terrenal de este cuerpo, sino en el Padre celestial, nuestro Dios eterno. Ahí estábamos, éramos un gene de Dios. Y los genes de Dios son los pensamientos de Dios. Cuando Dios pensó,
Él pensó en ser tangible, él pensó en tener un cuerpo, él pensó en esto y lo otro, y cuando pensó de esa forma, ahí estaba usted. Usted siendo una parte de él. De usted entonces, luego ese pensamiento, cuando es hablado, es expresado. Por lo tanto, ya, usted y yo como hijos de Dios, ya somos un pensamiento de Dios expresado, o sea, un atributo de Dios expresado. O sea, un atributo de Dios manifestado en carne humana. Somos los atributos de Dios manifestados en carne humana. Somos los pensamientos de Dios materializados, cubiertos de carne. ¿Ve? Entonces, ve usted que esa simiente o ese atributo estaba ahí. Esa simiente, esa semilla estaba ahí. En ese cuerpo que nació de fulano, de sutano, de ese matrimonio, ahí en el alma de esa persona estaba esa semilla, esa simiente de Dios. O sea, ese atributo de Dios estaba ahí. Y cuando usted reconoció a Cristo, ahí, entonces, nació una nueva criatura. ¿De quién nació? Nació del Padre Celestial. Todavía no estaba expresada, estaba ahí como una simiente, pero entonces nació y entonces, de ahí para adelante usted es un hijo de Dios expresado o manifestado en carne humana. Entonces la vieja naturaleza murió y nació una nueva naturaleza en ese mismo cuerpo que usted tiene y que nació de su padre terrenal. Pero ahora, alguien ahí, en su interior, usted, como hijo de Dios, nació en el nuevo nacimiento. Ahora vea que eso es lo que ha pasado en lo espiritual. Porque usted es un hijo de Dios. Vea usted eso, usted es un hijo de Dios. Así como el gene que engendró su cuerpo era un gene, pero luego, cuando llegó el tiempo, entonces vino el engendro y entonces vino célula sobre célula, célula sobre célula hasta que formó ese cuerpo. Así en lo espiritual también, cuando llegó ese tiempo y hubo esa relación entre Cristo y su novia y su iglesia, y entonces ¿qué pasó? Nació usted. Ve usted, nació espiritualmente usted nació, ¿dónde? En el reino de Dios. Usted fue engendrado, ¿dónde? En el vientre de la iglesia. Usted nunca pudo haber nacido fuera de la iglesia. Usted nunca pudo haber nacido de nuevo en el mundo. No. Allá afuera, allá no se nace de nuevo. Se nace en un vientre, es engendrado en un vientre y se nace de un vientre. ¿Ves? Del vientre de la iglesia del Señor, que es el esposo de Cristo. Ahora, vamos a seguir adelante. Ya sabemos quiénes son los hijos de Dios. Sabemos que son eternos. Sabemos que nunca tuvieron principio ni tienen fin. Sabemos que Él vino a redimir lo que se había perdido. Y entonces por eso es que podemos ver y entender entonces estas palabras que le dijo el Señor a los fariseos y los saduceos. Él le dijo, fíjese, Él estaba hablando acerca de las ovejas, que son los hijos de Dios, que son los atributos de Dios. Entonces, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Y yo las conozco y yo las llamo por su nombre. Entonces, en aquella ocasión, como leímos, cuando el Señor estaba por allí, por el pórtico de Salomón, en ese tiempo de frío, en invierno, vinieron estos fariseos, estos judíos, y le dicen al Señor, mira, si tú eres el Cristo, no nos turbe más el alma. Ellos estaban confundidos, turbados acá en el alma. Si tú eres el Cristo, no nos turbe más el alma. Dínoslo ya claramente. Y el Señor le dice, se lo he dicho y ustedes no han creído. Entonces le dice el motivo por lo cual ellos no habían creído. Fíjese lo claro que es el Señor. Usted quizás piense que esa es una forma muy dura de hablar del Señor, pero, sin embargo, si usted pesa las palabras del Señor, usted se dará cuenta
que aunque eran palabras muy duras, para aquellas gentes era la verdad. Pero las otras palabras que había dicho eran palabras muy, muy agradables, muy bonitas, cuando habló de las ovejas. Pero cuando habló de esos cabros, cuando se puso a hablar de aquellos cabros que, mira, si tú eres, habla claramente y dínoslos ya. Míralo. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, claramente. Sí, yo soy. Ahora, mire, fíjese bien lo siguiente. ¿Quiénes son los que quieren siempre que se le hable de esa manera? Mire quiénes son. Las ovejas lo que hacen es que reconocen. Las ovejas, cuando él habló la palabra, hizo las señales que tenía que hacer y se identificó con la palabra, haciendo lo que estaba prometido que él haría. Mire, cuando él se identificó abiertamente delante de la mujer samaritana. Pero ¿cómo se identificó? Se identificó a través de la palabra. ¿Ve? Entonces, ¿cómo se identificó? Se identificó leyéndole el corazón de ella. Y cuando le leyó el corazón a ella le dijo, paréceme que eres profeta. Cuando el Mesías venga, él nos enseñará todas las cosas, o sea, nos revelará todas las cosas, nos revelará todas las cosas del corazón, nos dirá los secretos del corazón nuestro. ¿Quién tú eres? Le quiero decir, ¿quién tú eres? Porque tú me estás leyendo el corazón. Cuando el Mesías venga, él nos revelará todas las cosas. Él le dice, yo soy que hablo contigo. ¿Por qué? Porque ella reconoció primeramente que la señal del Mesías, ella lo reconoció y ella reconoció que eso mismo es lo que haría el Mesías. Y él le dijo, tú lo estás esperando, tú sabes lo que él hará, tú reconoces que esto que yo estoy haciendo es lo que él hará. Así es que yo soy, yo que hablo contigo soy ese que tú estás esperando. Oh, pero qué alegría, qué regocijo fue para esta mujer samaritana. ¿Por qué? Ella, siendo una hija de Dios, tenía representación en la eternidad. Porque ella tenía representación en la mente de Dios, porque ella era un pensamiento, un atributo en la mente de Dios. Y luego, ese atributo apareció en carne humana, pero cuando apareció en carne humana aquí, apareció todo enredado en pecado porque vino por el sexo. Pero ¿qué pasaba allá en su interior, en lo más profundo? Estaba ese atributo de Dios, estaba esa simiente de Dios, y estaba esperando, ¿qué? Como ese atributo es la palabra, estaba esperando ver la palabra hecha carne, manifestada, ¿para qué? Para ella, para ese atributo, verla y aceptarla. Por eso, cuando vio la palabra hecha carne, Dios hecho carne, allí ella le reconoció. Es que un hijo no puede negar a su padre. ¿Ve usted? Entonces, ella tenía representación allá en la eternidad. Ella era eterna, pero estaba enredada en pecado, pero cuando reconoció, ella fue redimida. Regresó a eternidad. Pero ¿qué pasó con aquellos líderes religiosos de aquel tiempo? Oh, aquellos líderes religiosos eran personas muy listas, eran personas muy entendidas, eran personas que realmente, pues, eran sabios, eran religiosos, y la vida de estos líderes religiosos que le estaban preguntando al Señor, mira, si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Estas eran personas santas, estas eran personas de buena conducta, estas eran personas que no estaban como esta mujer samaritana. Estas personas eran personas de renombre, eran personas que usted tenía que reconocer que eran personas de buen vivir. Pero estas personas no vinieron de la eternidad. Por lo tanto, no podían ser redimidas. Ellos tuvieron principio. Solamente los que no tienen principio son los que no tienen fin, y entonces son los que pueden ser redimidos. Ahora ve usted que esta mujer samaritana tenía representación en la eternidad, y ella tenía representación y tenía ese atributo ahí en ese cuerpo, en esa alma había ese atributo, y el Señor vino para redimir esos atributos suyos que estaban en carne humana, los cuales Él había colocado en cuerpos humanos a través de las edades de la iglesia.
Ahora fíjese, ella no dijo, tú eres Belcebú, paréceme que eres profeta. Más bien ella dijo, paréceme que eres profeta. Ahora sabemos que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él venga, hará esto. Él dijo, yo soy Él. No más dudas. Usted no puede explicarlo. Ella lo vio, lo creyó. ¿Ve usted? Ahora vamos a ir un poquito. Ahora observen, Él vino para ser un redentor. Eso es cierto. ¿Eso es cierto? ¿Qué significa redimir? Regresar. ¿Por qué Él no consiguió al sacerdote? ¿Por qué Dios cuando vino en carne humana no consiguió al sacerdote para regresarlo a la eternidad? ¿Por qué no lo pudo regresar a la eternidad? Y sin embargo esta mujer samaritana la regresó a la eternidad. Vamos a ver por qué. Dice, ¿por qué Él no consiguió al sacerdote? Él nunca estuvo allá arriba. Él nunca estuvo allá arriba. ¿Quién? El sacerdote. Él nunca estuvo allá en la eternidad en Dios. No tenía representación. Él vino a redimir lo que había caído. En la caída, esto se enredó con esa muchacha, pero Dios la tuvo en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Y Él viene a purificarla. Él pues supo que Él tenía vida eterna. ¿Ven? ¿Dónde el sacerdote? ¿Qué hizo Él? Ahora hablando del sacerdote, aquellos que le dijeron que Él era Belcebú. Vamos a ver. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo el Señor? Le envió de regreso a su destinación. Para comenzar, Él no tenía nada, únicamente enseñanza intelectual. ¿Ve usted? Ahora, ¿a dónde fue regresado? ¿A dónde fue enviado aquellos sacerdotes o el sacerdote que no tenía representación, que no era un atributo de Dios? Fue enviado a su lugar de comienzo. Ahora atiendan bien, atiendan amigos, si la única cosa que tienes es enseñanza intelectual, vea usted, esta mujer este hombre lo que tenía era enseñanza intelectual. Por el intelecto, él era lo que era. Por el intelecto, él era un hombre religioso. Por el intelecto, él era santo. Por el intelecto, él era una persona impecable. Por el intelecto, nadie podía ponerle el dedo sobre él. Pero todo eso él lo alcanzó por el intelecto. No porque era un atributo de Dios, no porque era un hijo de Dios, sino por la enseñanza intelectual que adquirió. Sin embargo, la mujer samaritana no fue de esa manera. Dice, él nunca y nunca, ahora atiendan bien, la única cosa que tienes si la única cosa que tienes es enseñanza intelectual, obtén algo diferente a eso. Si la única cosa que tienes es enseñanza intelectual, obtén algo diferente a eso. Ahora, eso aplicándolo en este tiempo, muchas personas pueden conocer la palabra, el mensaje en forma intelectual. El hermano Branham dice, si lo que tienes es enseñanza intelectual, obtén algo diferente a eso. Y después dice, y nunca podrás obtenerlo a menos que tengas representación. A menos que tengas representación no lo puedes obtener. Esa es la razón por la cual yo creo que ustedes vienen desde el este y el oeste, del norte y del sur, la palabra viviente manifestada. Ahora noten cómo en el principio Él da a conocer su camino por medio de sus profetas. Él nunca lo ha cambiado. Salvación. Él le justificó y le santificó, envió el Espíritu y fuego, y quemó el pecado de él, y él mismo habitó en él. Ahora vamos a llegar a un sitio bien importante que tenemos que llegar. Por aquí hay un sitio bien importante, dice, allí había un sacerdote representando la luz. Él lo había aprendido de la Biblia, había aprendido que Dios era Dios, aprendió que la santidad era correcta, aprendió que había una ley de Dios.
lo aprendió por causa de concepción intelectual y nació del linaje correcto. Era un levita, pero solamente lo supo por concepción intelectual. Y cuando la luz de la hora, ven, él lo aprendió por lo que había ocurrido, no lo que estaba ocurriendo, por lo que había ocurrido. Y cuando él encontró lo que estaba sucediendo, su denominación nada decía al respecto. Por lo tanto, él no tenía representación de ello. Mas aquí estaba el Redentor en la tierra en ese tiempo para redimir esos atributos, y ella, la mujer samaritana, lo recibió. Ahora vea usted qué fue lo que sucedió. Este sacerdote no tenía representación, no era un atributo de Dios, no era una persona eterna, no había venido de la eternidad, y entonces todo lo que tenía era por el intelecto. ¿Ve usted? Entonces, todo lo que él sabía y conocía era por el conocimiento de lo que Dios había hecho. Y cuando se tropezó con lo que Dios estaba haciendo, de eso no sabía nada. Nada de eso yo no sé nada. No, de eso mi denominación no dice nada de eso. ¿Eh? Su denominación no decía nada de lo que Dios estaba haciendo. Decía de lo que Dios había hecho, esa es historia. ¿Eh? Decía de lo que Dios habría de hacer en el futuro, pero de lo que estaba haciendo, porque Dios siempre es un Dios del presente y Dios siempre está haciendo algo. Y los que son atributos de Dios predestinados por Dios para vivir aquí en la tierra, ellos conocen lo que Dios hizo. Ellos saben también lo que Dios va a hacer, pero ellos saben y reconocen lo que Dios está haciendo en el presente, y eso es lo que los identifica como hijos predestinados de Dios, como seres eternos. ¿De qué le vale a usted conocer la historia del pasado y saber las cosas que Dios hará en el futuro y no ver, no entender lo que Dios está haciendo en el presente y aceptarlo? De nada le vale, porque usted no está viviendo en el pasado. Ya los del pasado pasaron y usted no está viviendo en el futuro. Así es que usted está viviendo en el presente y a usted le toca, entonces, si es un escogido, ver y reconocer lo que Dios está haciendo en el presente. Y solamente los predestinados, los escogidos, son los únicos que lo verán. El resto no podrá verlo porque no tiene representación en Dios. Los escogidos lo verán, el resto no lo verá. ¿Qué es lo que no verán? Los que no tienen representación. Lo que no verán es lo que Dios está haciendo en el día en que ellos viven. Y eso es lo que realmente los predestinados ven. A Dios manifestándose y haciendo lo que Él está haciendo en el día en que uno está viviendo. Ahora eso pues nos llevaría a examinar bien el pasado y ver lo que Dios estuvo haciendo en cada tiempo en el pasado y ver a los predestinados reconociendo lo que Dios estaba haciendo en cada tiempo y ver el otro grupo rechazando lo que Dios estaba haciendo. Y usted que está aquí hoy, en este siglo XX viviendo, usted puede leer y ver y decir, no, lo que Dios hizo allá, y fíjate, tantos incrédulos que no rechazaron y no creyeron. Pero también puede ver un grupito pequeño que sí creyó y reconoció lo que Dios estaba haciendo. Y las personas dicen, tantos incrédulos que había, fíjate tan sencillo que era, y no creyeron mucho. ¿Sabe usted lo que usted hubiera hecho si hubiera vivido en ese tiempo? Usted haría en ese tiempo del pasado, en los días de Moisés o en los días de Noé, usted haría lo que está haciendo hoy, frente a lo que Dios está haciendo hoy. De la manera que usted está actuando frente a lo que Dios está haciendo hoy, usted actuaría en el pasado, en lo que Dios estaba haciendo en el pasado si usted hubiera vivido en el pasado. ¿Ve usted? Así es que no hay eso de que si yo hubiera vivido en el tiempo de Moisés me hubiera parado al lado de Moisés. O si hubiera vivido en el tiempo de Noé, me hubiera parado al lado de Noé. Así es que
usted se hubiera parado allá, al lado de Noé, al lado de la palabra que él tenía, si está parado al lado de la palabra, hoy, en este día en que usted vive. Si está parado al lado de lo que Dios está haciendo hoy, usted estaría parado en el tiempo de Moisés, si viviera en el tiempo de Moisés. ¿Por qué? Porque usted no podía actuar de otra manera. Ahora, veamos que esto es una realidad de la cual nadie puede escapar. Es así y nadie lo puede negar. Si Dios lo enviara para atrás a usted a vivir en el tiempo de Moisés, usted está al lado de la palabra hoy, usted está al lado de lo que Dios está haciendo hoy, estaría al lado de lo que Dios estaba haciendo en los días de Moisés. Así es que no habría ninguna preocupación. No, que si Dios si yo hubiera vivido en los días de Noé, me hubiera perdido. No. Si hubiera vivido en los días de Moisés, me hubiera perdido. No. ¿Por qué? Porque si hoy usted se ha parado al lado de la palabra, al lado de lo que Dios está haciendo, entonces usted también se hubiera parado allá también al lado de lo que Dios estaba o estaría haciendo en ese tiempo. Ahora vea, fíjese lo que le pasó a este sacerdote, dice. Ahora usted dice, bien, fíjese este sacerdote. ¿No era él un hijo de Dios? Es la pregunta. ¿No era él un hijo de Dios? Probó que él no lo era. Ahora, ¿cómo él probó que él no era un hijo de Dios? ¿Qué no pudo reconocer? ¿Qué fue lo que no pudo reconocer? Dijo él, creo en la Biblia, seguro. Él dijo que creía en la Biblia. Él dijo que creía en Moisés. Pero no pudo reconocer la palabra expresada de la hora en que vivió. Eso fue lo que no pudo reconocer. Y eso es siempre lo que pasa. El que no tiene representación no puede reconocer la palabra de Dios expresada en la hora en que vive. Eso es lo único que no puede reconocer. Pero puede creerle la Biblia, puede decir que cree esto, lo otro, lo cree todo, menos lo que Dios está haciendo en ese momento en que está viviendo. El resto lo cree. Pero lo que no cree es lo que vale. Lo que no cree es lo que lo identifica. ¿Cómo qué? Como uno que no estaba en la eternidad. Como uno que tuvo principio y como tuvo principio tendrá fin. Él solamente tenía una enseñanza intelectual de algún grupo que había estado antes de él. Y es la misma cosa hoy. ¿Ven? Sé que eso es fuerte, pero es la verdad. Ahí estaba la palabra, según hablaba exactamente para aquel día, y él, sin embargo, él era un erudito. Aún era una persona de renombre, pero él no pudo reconocerlo. ¿Por qué? No importa cuál erudito él fuera, cualquier cosa como esa, él aún no tenía la representación de la predestinación. ¿Ven? Solamente los predestinados serán los que lo reconocerán. Únicamente puede ser. Y usted solamente puede hacerlo porque, fíjese, prueba la predestinación. Porque si tienes vida, todo el tiempo tenías que ser parte de Dios. Porque Él es el único que es eterno. ¿Lo ven? Oh, vaya, piensen en eso. Y ahora observe lo que sucede a través del milenio. ¿Ve usted? Ahora, fíjese, los predestinados serán los únicos que podrán ver y reconocer lo que Dios estará haciendo. Los otros verán lo que Dios hizo y mirarán para el futuro lo que Dios va a hacer y se le pasa por encima lo que Dios estará haciendo en el presente. Probando con eso que ¿qué? Que no estaban en la eternidad, que no son eternos, que no son hijos de Dios, que no tienen representación. Así es que, fíjese, vamos a tocar la hora para concluir. Vamos a darle un vistazo a la hora actual. Vamos a darle un vistazo a la hora actual y entonces veremos quiénes son eternos y quiénes no estaban en la eternidad. En los días en que Dios se manifestó en carne en Jesús, cuando Él estuvo allí en carne, los
predestinados que le vieron manifestado en carne y haciendo las cosas que hizo, ellos le reconocieron. Ellos le reconocieron como la palabra prometida para esa hora hecha carne. Dios manifestado en carne, el Mesías en medio de ellos. Los líderes religiosos que no eran eternos, que no tenían representación en la eternidad, en Dios, ellos no le reconocieron, sino que le dijeron: tú eres Belzebú, tú eres un samaritano y tienes demonio, estás loco. ¿Ve? Entonces, por más que el Señor le dijera y les probara que Él era, ¿qué pasaba? Ellos decían: no puede ser. Tú blasfemas, te vamos a apedrear. Y eso que le decían: si tú eres, dínoslo. Y después que se los decía, lo querían matar. ¿Ve usted? Así que no hay forma de que el que no hay forma de que pueda ver lo que Dios está haciendo en el tiempo que vive. Pero el que tuvo representación en la eternidad, que es un gene de Dios, que es un escogido, a ese nadie lo obliga para que vea. Él, cuando ve lo que Dios está haciendo en su tiempo, él dice: yo lo veo, esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es uno que tiene vida eterna y Él puede verlo. Y puede oír y puede entender, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y oír la voz o oír la palabra, que es entender la palabra y seguirla. Y la siguen. Ahora vea, cuando el Señor estuvo aquí, los predestinados con los cuales Él se enfrentó, ellos la vieron y la siguieron. Los que no eran, la rechazaron y decían que era un samaritano loco, endemoniado. Pero luego que el Señor se fue, su cuerpo en el cual se manifestó fue glorificado y ascendió. Luego, ¿qué pasó? Dios no se quedó con los brazos cruzados. Dios lo que continuó en carne humana en Jesús, lo que empezó, Él lo continuó ¿dónde? En los discípulos. ¿De usted? Entonces, ¿qué era? Ya no era solamente decir: yo creo en aquel Jesús de Nazaret y yo sé que aquel era la verdad. Eso era bueno, pero eso podía decirlo si vivía en los días que Jesús estaba sobre la tierra. Pero ahora, Dios continuó para adelante y siguió la continuación de lo que Él comenzó en Jesús. Por eso el libro de los Hechos es la continuación de lo que Dios comenzó en Jesús. ¿Que lo continuó dónde? En los apóstoles. En la edad apostólica. La edad apostólica no pertenece a las edades de la iglesia. Está fuera de las edades de la iglesia. Entonces, los predestinados de aquel tiempo, cuando vieron a Dios manifestándose en los apóstoles, en los discípulos, en aquellos 120, entonces los que son hijos de Dios eternos, ellos reconocieron que la hora en que estaban y reconocieron lo que Dios prometió que habría de hacer y lo vieron cumpliéndose en ellos y lo recibieron. Por eso recibieron aquel mensaje que tenían los apóstoles. ¿Ve usted? Primero, cuando Dios estaba en carne humana, había que recibir a Dios en carne humana. Había que reconocer a Dios en forma de carne. Pero cuando se fue, Él se fue, o sea, se fue la carne, pero Dios quedó en medio del pueblo. Entonces, ¿cómo quedó? Quedó en forma de mensaje, entonces había que reconocer a Dios en forma de mensaje. Había que reconocer ese mensaje que estaba en medio de los apóstoles. Había que reconocer que era Dios en forma de mensaje y entonces los predestinados lo reconocieron. Reconocieron a Dios continuando su obra en los apóstoles. Por eso encontramos que dice la Escritura: y el Señor añadía a su iglesia, ¿quiénes? Los que habrían de ser salvos. No dice que añadía a la iglesia a cualquier persona. Dice los que habrían de ser salvos, que son ¿quiénes?
los que son eternos, los cuales son los únicos que pueden ser redimidos, o sea, pueden ser salvos o pueden volver otra vez a su lugar original, a su lugar de eternidad. Así es que fíjese, ahora no era reconocer y seguir a aquel Jesús de Nazaret en forma de hombre. Ahora era seguir a Jesús de Nazaret en los discípulos, porque ahora él estaba en ellos. ¿Ve usted? Por eso fue que en San Lucas 10, verso 16 nos dice le dice el Señor a sus discípulos, y eso aplíquelo allá en su primera venida y a los discípulos, a los apóstoles de la primera venida. Y después aplíquelo acá a la segunda venida de Cristo y a los discípulos, a los apóstoles en la segunda venida de Cristo. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha, a mí, desecha al que me envió. Ve usted que ahora la cosa siguió hacia adelante, y ahora los predestinados que tenían vida eterna y que estaban enredados en el pecado, tenían que reconocer ¿a quién? A Dios en los discípulos. Tenían que oír ¿a quién? Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, en carne humana, tenían que oírlo a Él. Pero ahora, como Él no estaba en carne humana, en el cuerpo que nació de la Virgen María, ahora estaba en los discípulos. Ahora ellos tenían que oír ¿a quién? A los discípulos, porque ellos eran los que tenían la palabra para esa hora, ellos eran los que tenían el mensaje y ellos eran los que tenían a Cristo manifestado en ellos y cumpliendo lo que Él prometió que habría de hacer en ese tiempo después que hubiera sido efectuada la primera venida de Cristo. ¿Ve usted? Entonces, los predestinados pudieron ver y oír ¿a quién? Había que oír ¿a quién? A los discípulos, a los apóstoles. Pero no era que estaban oyendo a hombres, sino ellos estaban oyendo lo que ellos tenían de parte de Dios. Por eso el Señor dijo en una ocasión, si a mí me oyeron, a vosotros escucharán. Si no me oyen a mí, a ustedes no lo van a escuchar. Por eso los fariseos y saduceos no escucharon al Señor. Cuando aparecieron los discípulos, con la palabra también, no le escucharon a ellos, más bien los persiguieron y mataron a muchos de ellos. ¿Ven? Así es que es la misma cosa hoy, en su segunda venida. Cuando Dios estaba manifestado en carne humana aquí en este tiempo, en su cuerpo que nosotros sabemos que fue el cuerpo de nuestro amado hermano Branham, había que escucharlo a Él, a Dios a través de Él, el mensaje que estaba en Él. Y el que lo escuchó a Él, realmente el que lo escuchó, porque hay muchos que siguieron al Señor allá, pero no lo escucharon, lo dejaron. Entonces, es la misma cosa hoy. Cuando Él estaba manifestado en carne humana en nuestro hermano Branham, había que escucharlo a Él. Y ahora cuando ha dejado ese cuerpo, entonces, es la misma cosa. Él puede decir, si me escucharon a mí, a vosotros escucharán. ¿Por qué? Porque la misma palabra y la misma cosa que estaba en Él, estará ¿en quién? En los apóstoles de este tiempo. Muchas personas dicen, oh, qué maravilloso el tiempo apostólico aquel. ¿Saben ustedes que el tiempo apostólico siguió a qué? A la primera venida de Cristo. Y a la segunda venida de Cristo, ¿qué le ha seguido? Un tiempo apostólico. Lo que pasa es que siempre se nos pasa por alto y miramos para atrás, oh, qué tremendos apóstoles. Pero los que vivieron en aquel tiempo que no pudieron oír no pudieron ver y oír lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo a través de los apóstoles. Esos son gente ignorante, pescadores que no saben ni escribir. Mire, le escribimos aquí el nombre y no saben ni qué nombre dice ahí. Son gente ignorante, sin letras. Eso es esa gente lo que se merecen es una pela. ¿Veis? Se las daban. A unos los apedreaban, a otros los azotaban,
Y cuando cogieron a Pedro y a Santiago, le dijeron, bueno, les conjuramos a que no hablen más en ese nombre. Entonces hablaron allá en privado los líderes y dijeron, vamos a darle una pela y a decirle y a soltarle que no hablen más en ese nombre. ¿Ve usted? ¿Ve usted que fueron tenidos en poco los verdaderos apóstoles del Señor en aquel tiempo, en su primera venida? Y eso fue lo que siguió a la primera venida, un tiempo apostólico. Y dice el hermano Branham que ¿qué? Estamos en un tiempo apostólico en este tiempo. Y él dice, oremos porque lleguen los tiempos apostólicos nuevamente. ¿Para qué? Para beneficio de todo el pueblo. ¿Pero de qué todo el pueblo? De todo el pueblo predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo, y que tienen vida eterna, y que hoy en día están regresando a eternidad nuevamente. Y que aún nuestro cuerpo regresará a eternidad, siendo transformado. Ahora, fíjese, ahora no es haber visto lo que Dios hizo a través de carne humana en el hermano Branham. Ahora Dios está haciendo algo más. Ahora estamos en la etapa apostólica en que Dios ha continuado lo que, sin nadie obligarlos a ver, ellos pueden ver lo que Dios está haciendo hoy. El resto no ve nada. No. Tiempo apostólico hoy. Que hayan apóstoles hoy. Eso fue para allá, para los apóstoles Pedro y esto, pero hoy en día nosotros no nos podemos comparar con aquellos santos apóstoles del Señor. ¿Quiere que le diga algo? En el tiempo de los profetas, mire qué poderoso profeta Moisés. Mire qué otro poderoso profeta, Elías. Mire Josué, otro poderoso profeta. Y mire todos esos poderosos profetas que vivieron en ese tiempo. Tanto poder de Dios que se manifestó a través de ellos. Pero ¿qué pasó cuando llegó Juan el Bautista? No hizo ninguna señal física, como los demás profetas. Más bien lo que hizo fue en el campo espiritual, señales y milagros espirituales, pero físico no hizo ninguno. Entonces, habiendo comenzado una nueva dispensación, el Señor dijo, de los nacidos de mujer, no ha habido profeta mayor que Juan el Bautista. Ese es el más grande de todos. ¿Ve usted? Y después dice, y el más pequeño en el reino de Dios, él es el más grande de cuál, de la primera dispensación, más grande que Moisés, más grande que Elías, pero pertenece a qué, a la primera dispensación. Él fue el puente, pero el más pequeño del reino de Dios, el más pequeño miembro de la iglesia del Señor, el más pequeño, dice, es mayor que quién, es mayor que el más grande de allá, que Juan el Bautista. ¿Qué le parece? Y ahora, cuando estamos en una tercera dispensación, podemos decir la misma cosa. Oh, apóstoles grandes, San Pedro, San Juan, Jacobo y San Pablo. Para los gentiles encontramos que el más grande fue San Pablo. Para los judíos encontramos que el más grande fue San Pedro. Pero el más pequeño de acá es mayor que el más grande de allá. ¿Por qué? Porque el más grande de allá no pertenece a la edad de la palabra, a la edad de la piedra angular. Y el más pequeño de acá, de esta nueva dispensación, pertenece a la edad de la piedra angular. Y esto sí, que es algo importante y es algo grande y maravilloso vivir en este tiempo. ¿Sabe usted que los que pertenecen a la edad de la piedra angular son el trono de Dios, donde Dios se sentará en toda su plenitud? Y eso no es con ninguno de los demás. Y sabe usted que a través de los cuales Dios reinará y gobernará a todos los escogidos de todas las edades de la iglesia, ¿sabe usted que será a través del grupito pequeño de escogidos de la edad de la palabra? Por eso es que el más pequeño de acá es más grande que el más grande de allá. ¿Sabe usted? Es algo así como, fíjese, el grupito de escogidos de este tiempo es el gabinete del trono de Dios. Es el gabinete del trono de Dios. Usted sabe que el gabinete de un gobernador o de un rey, el gabinete son los secretarios. ¿Ve usted?
ellos son los que gobiernan con el gobernador. ¿Y gobiernan a qué? Ellos gobiernan a todos los empleados de ese reino, de ese gobierno. Y todos los que trabajan para ese reino son los de esas edades de la iglesia y aún los 144,000. Ellos son parte de ese reino, ellos son los que trabajan para ese reino, pero los que gobiernan o dirigen ese reino son los que pertenecen a la edad de la palabra, a la piedra angular. Y eso le ha tocado a usted y me ha tocado a mí, de usted. Así es que mire la tremenda bendición que nos ha tocado a nosotros. Pero recuerde que es una hora muy importante en la cual estamos viviendo y es la hora en que solamente los que tienen representación en la eternidad y están representados y estaban representados en Dios, en la mente de Dios como un pensamiento, en la mente de Dios como un atributo, son los únicos que pueden ver lo que Dios está haciendo hoy. Después que pasa el tiempo de lo que Dios ha hecho, entonces ya eso queda en el pasado. ¿Y qué pasa? Ya eso es historia. ¿Sabe usted que historia la puede ver cualquiera? Lo que no pueden ver es cuando se está realizando eso que será historia en el futuro. Fíjese, cuando el Señor estuvo aquí y estaba realizándose lo que estaba prometido, muy poco lo vieron. Pero luego, hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, todo el mundo dice que ve, pero ¿qué es lo que ve? Lo que ve es algo histórico, pero no ve algo real, algo que está siendo realizado hoy en día que más tarde será historia. Pero después que ya sea historia, ya cualquiera lo ve. ¿Ve usted? Ya la manifestación de Dios en carne en este tiempo, todo lo que Dios hizo a través de carne humana en el hermano Branham, ya nosotros vemos que esto es historia, ya es algo cumplido y que está vindicado. ¿Sabe usted que ya hay algunas denominaciones que lo están viendo? ¿Sabe usted que Oral Roberts pidió los mensajes del hermano Branham y Billy Paul le envió unos 500 mensajes? ¿Y sabe usted que el hermano Branham dijo que el mundo denominacional comenzaría a ver el mensaje? ¿Ve usted? Así es que lo que no pueden ver es lo que Dios está haciendo hoy. Porque Dios se va cambiando de velo. Estuvo en el velo llamado Jesús, pero luego se cambió de velo y estuvo en el velo de los discípulos. Aquellos discípulos ignorantes, aquellos eran el velo de Dios a través de los cuales Dios estaba obrando. ¿Ve usted? Y hoy en día ha pasado la misma cosa. Y solamente los predestinados, los escogidos, pueden ver lo que Dios está haciendo hoy. Así es que la representación en la eternidad de los hijos de Dios. Vimos cuál es la identificación de tener representación en la eternidad. Que uno reconoce lo que Dios está haciendo en el presente, en la hora en que uno está viviendo, lo reconoce y lo acepta y sigue eso que Dios está haciendo. O sea que viene a ser parte de eso que Dios está haciendo. Así que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde. Se nos quedó un sinnúmero de cosas, pero fíjese, tenemos que pararnos aquí. Se nos quedó esta partecita de la justificación. Yo empecé a hablar justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Vemos la justificación, un grupo que fue justificado, que creyó cuando Dios estaba aquí en carne humana en Jesús. Ese grupo que siguió al Señor y creyó en Él cuando estaba en carne, fue justificado creyendo en Él. Pero luego en los 10 días del aposento alto, en esos 10 días estuvo pasando por la etapa de santificación. Por eso el Señor dijo, santifícalo en la verdad, tu palabra es la verdad. Y esos 10 días en aposento alto fue una etapa de santificación. Luego que llenaron los requisitos en esa etapa de santificación y fueron apartados y listos para servicio, entonces vino ¿qué? La tercera etapa, bautismo del Espíritu Santo. El día de Pentecostés recibiendo el bautismo del Espíritu Santo y entraron en el servicio de Dios, sirviendo a los planes de Dios el mismo día de Pentecostés. ¿Ve usted? Así es que fíjese, la primera etapa de justificación, ¿cuántos habían entrado?
a justificación, dice que eran más de 500 hermanos, los cuales vieron al Señor cuando ascendió a los cielos. Ellos lo vieron, ellos creían, pero se quedaron en esa etapa y a la etapa de santificación, ¿cuántos entraron y pasaron la etapa de santificación? 120. Y los que pasaron por la etapa de santificación y fueron santificados, ¿qué pasó? Entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Ve usted? Somos justificados cuando creemos en Dios manifestado en carne hoy. Cuando se creyó, entonces hablando como grupo, cuando estuvo manifestado en carne humana y se creyó en él y se creyó el mensaje que predicaba y se creyó que era enviado de Dios, fuimos justificados como grupo hablando, pero el grupo era grande, justificación, fuimos justificados. Pero ahora hemos entrado ¿a qué? A el aposento alto. Y desde cierto tiempo para acá, por ahí desde el 73 para acá, desde el 73 para acá, hemos entrado al aposento alto. Subimos al aposento alto para ser santificados. Para ser santificados, entonces, esta es la etapa de santificación. ¿Y cuántos han entrado? No todos. ¿Y cuántos están entrando y cuántos están cuadrando? Muy poquititos. Pero en la primera etapa eran muchísimos. Y solamente los que entran en esta etapa y llenan los requisitos de esta etapa son los únicos que recibirán la tercera etapa, que es la plenitud del Espíritu Santo. Estamos en la etapa de santificación y entonces la santificación viene ¿cómo? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y la palabra es la que nos está santificando a medida que la estamos escuchando de la manera correcta. ¿Ve usted? A medida que la escuchamos de la manera correcta, eso nos santifica. La vida de esa palabra nos santifica. Por eso es que estamos en esa etapa y ya pronto, ya estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días de aposento alto. Después que terminen estos últimos días, entonces el mundo va a oír lo que nosotros creemos y sabemos. Pero mientras tanto estamos calladitos, siendo santificados nosotros, porque la santificación es para nosotros. Para los que van a recibir, ¿qué? Los que van a recibir el bautismo pleno del Espíritu Santo. De esto el mundo no tiene que saber nada por ahora, porque el mundo no puede ser santificado para recibir la plenitud. Lo que vamos a recibir nosotros. Ellos lo que van a recibir es juicio cuando venga la plenitud sobre los escogidos. Un mensaje de juicio y de condenación como fue predicado el día de Pentecostés. Vosotros matasteis y crucificasteis al autor de la vida. ¿Eh? Ellos escucharán la predicación de la segunda crucifixión de Cristo y serán condenados por haber crucificado a Cristo por segunda vez. Ese es el mensaje primero que ellos van a escuchar el mundo cuando este grupo de escogidos que está ahí en aposento alto, en aposentamiento, cuando reciba la plenitud. El primer mensajito que van a escuchar va a ser un mensajito de la segunda venida de Cristo y la segunda crucifixión de Cristo. Y la acusación sobre todas las religiones, sobre todo el mundo. Todo el mundo culpable de la segunda crucifixión de Cristo. ¿De usted? Pero los discípulos, aquellos que recibieron la plenitud, no eran culpables, porque ellos pasaron por esas tres etapas. Entonces el resto, luego fue que pudo pasar por las tres etapas. Aquellos que eran sobre 500 y que solamente quedaron 120, aquellos otros que se fueron, que no estuvieron de acuerdo, entonces habiendo ya pasado por la primera etapa de justificación, después tuvieron que comenzar de nuevo y empezar por justificación, después santificación, para después poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso Pedro los llamó arrepentimiento, ¿ve? Para que pasaran por la primera etapa de justificación y luego santificación y luego recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve usted? Así es que estamos en un tiempo muy glorioso, muy importante, en el cual lo que Dios está haciendo es para los escogidos. De esto, para los incrédulos no hay nada. Esto es la preparación
para el pueblo del Señor. Santificación por medio de la palabra, siendo santificados por la sangre de la palabra viviente. Y siendo santificados la sangre de la palabra, la vida de la palabra. ¿Y cuál es la vida de la palabra? ¿Cuál es la vida de la palabra? La vida de la palabra es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cuál es la vida de la palabra que se hizo carne hoy? La vida de esa palabra, la cual nos está santificando, es la forma correcta de ver y entender el mensaje de la hora. O sea, la vida de esa palabra es la enseñanza correcta de esa palabra, para que lo entienda más claro. Esa es la vida de esa palabra. Porque, fíjese, la vida es lo importante, porque la letra mata más el espíritu vivifica. ¿Ves? La vida de esa palabra, fíjese, vamos a ver Mateo 28, 19, y pido a todos los gentiles bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tiene la palabra. La vida de esa palabra, ¿sabe cuál es? Hechos 2:38. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la vida de esa palabra. ¿Sí? Entonces, la vida de la palabra de la hora, ¿cuál es? La vida de la palabra de la hora es el sentido correcto de esa palabra. Entonces, cuando podemos recibir el sentido correcto de esa palabra, entonces es que somos santificados y preparados, y entonces ahí se va encarnando la palabra en nosotros hasta que se encarna plenamente, y entonces recibimos la plenitud luego del Espíritu. O sea, la palabra estuvo en carne, ahora está, la palabra se hizo carne, ahora se hizo un mensaje, y luego viene a nosotros en espíritu, en plenitud. Ahora está viniendo en forma de palabra, de mensaje, luego viene en forma de espíritu, metiéndose dentro de nosotros. Bueno, vamos a pararlo aquí, vamos a dejar el resto para la próxima. Estos mensajes, pues, uno comienza y no encuentra dónde parar. Así es que continuaremos el próximo domingo, Dios mediante, ya que el viernes me toca al hermano Adalberto, y bueno, estamos en una etapa, estamos en los últimos días de santificación por la palabra, así es que podemos ver que el Señor está dándonos mucha palabra, porque lo que nos falta es poco para terminar de ser santificados totalmente, y lo que nos falta el Señor nos lo quiere dar lo más pronto posible. ¿De usted? ¿Por qué? Porque ya se está acercando el día en que viene la plenitud. ¿Cómo sería el día número 9 en el aposento alto? ¿Cómo el Espíritu de Dios se movería allí para ponerse a esto por aquí en su sitio y esto por aquí? Menos falta, tenemos 11 apóstoles nada más. Uno se perdió, hay que conseguir el otro. Bueno, es que no, ¿quién será? Hay que poner uno para llenar el requisito. Y lo pusieron, y ese era uno de los requisitos, poner cada cual en su ministerio, y había un ministerio vacío ahí, había que llenarlo. Lo llenaron, y llenaron todos los requisitos, y ya el día número 10, por la mañanita, todo listo, pues, ahí viene lo prometido. De usted, Él lo está esperando por nosotros. Y Él nos está apresurando en esta hora para que todo sea colocado en el lugar que va y lo entendamos de la manera correcta, porque lo que viene está por ahí, y el día de recibirlo está muy pegadito. ¿Ven qué? Nadie sabía nada qué día iba a ser recibido, pero el Señor sabía que era el día de Pentecostés. Oh, el día de Pentecostés, que quiere decir 50, ese día jubileo. Oh, el Señor les tenía un jubileo glorioso para ellos. Bueno, tenga cuidado, esté preparado, porque, bueno, en cualquier momento se puede cumplir lo que estamos esperando. No sabemos si se cumple en una fiesta o en un día festivo. Allá se cumplían días festivos día de fiesta de la iglesia hebrea, de la primera dispensación. No sabemos que si ahora lo que Dios ha prometido se cumpla en algún día de fiesta de la segunda dispensación. Es algo que, por ejemplo, los de la segunda dispensación celebran los días de fiesta de Navidad, celebran Semana Santa,
Y aún están en la segunda dispensación, están celebrando el año santo este año. Así es que año de jubileo le llaman. Cuidado, todavía nos queda un mes, y aquí un mes puede pasar cualquier cosa. Lo que sí es que tenemos que estar en la expectativa, preparados para lo que el Señor tenga, porque cuando llegue ese momento, había 120 y 120 recibieron. Estaban preparados, y en este tiempo, aunque hayan 5, aunque hayan 2, aunque hayan 10, aunque hayan 20, 30 o 40, cuando estén preparados, viene lo que Él ha prometido. Bendito el Señor para siempre. Por lo tanto, ocúpese de su santificación por la palabra en esta hora, para que pueda recibir la plenitud, lo cual todos deseamos y estamos esperando. ¿Cómo están puestos en pie en esta mañana? Y vamos a cantar un corito y luego vamos a hacer despedidos en oración. Ya ustedes pueden ver, hay muchos oros de saltos del Señor, es que ya el tiempo está cumplido y Él está por derramar lo que Él ha prometido. Vamos a cantar un corito, vamos a pedirle a nuestro hermano Félix algún corito que él tenga adecuado para esta hora. Y si sabe el número en el himnario, eh, para que los hermanos también lo busquen en el himnario. Yo creo que hay un corito por ahí que habla acerca de la encarnación en la novia, la encarnación en la novia, o algo así dice. Pues de lo que estamos hablando en esta. Hermano, en la página 37, arriba, número 18, y continúa en la página 20, en la página 41, número 27. Tu nombre en la ley fue Jehová, en la gracia Jesucristo fue tu nombre, y después de la séptima edad, Marimbra por la eternidad, y después de la séptima edad, Marimbra por la eternidad, la señal que la ley sangre fue, en la gracia del Espíritu fue vida, y después de la séptima edad, la encarnación de la reina será, y después de la séptima edad, la encarnación de la reina será. Tu nombre en la ley fue Jehová, en la gracia Jesucristo fue su nombre, y después de la séptima edad, Marion Branham por la eternidad, y después de la séptima edad, Marion Branham por la eternidad. La señal de la ley sangre fue, en la gracia del Espíritu fue vida, y después de la séptima edad, la encarnación de la reina será, y después de la séptima edad, la encarnación de la reina será. Amén, amén. Oh, bendito el Señor para siempre. Recuerden, el viernes vengan preparados, no tenemos límite de tiempo. No tenemos límite de tiempo, el que viene, venga preparado. Las cosas están, el Señor las está moviendo para que nos adelantemos lo más que podamos para recibir la plenitud. Así es que no tenemos límite de tiempo, el que venga preparado, el que no puede estar todo el tiempo que el Señor quiera estar con nosotros hablándonos, mejor quédese en su casa y así pues no tendrá prisa ni preocupación de nada, y no tenemos límite de tiempo y tampoco habrá límites
en cuanto a la que usted desee dar, ofrendar para la obra del Señor. Y así que no tendremos límites el viernes, así es que todos vengan en esa actitud. Vamos a inclinar nuestros rostros y recuerden, oren durante la semana por ese culto que esperamos que la gloria de Dios sea manifiesta a través de la exposición de la palabra y que todos entendamos esa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, gracias por esta bendición de haber estado escuchando tu gloriosa palabra y adorando tu nombre. Y ahora, Señor, hemos de regresar a nuestros hogares. Te rogamos, vayas con nosotros y nos cuides de todos los peligros espirituales y también los físicos. Y que lo que hemos escuchado en esta mañana, Señor, esté en nuestro corazón como una llama de fuego espiritual, Señor, santificándonos. Oh, Señor, que Señor, obrando en nuestras almas de tal forma que, Señor, en esta mañana de regreso a nuestros hogares vayamos más santificados, por cuanto, Señor, este es el tiempo en que tu palabra dice, el santo sea santificado todavía. Estamos en tiempo de ser santificado todavía, pero, Señor, oh Dios eterno, apartados de toda cosa del mundo, de toda cosa denominacional, de toda cosa antipalabra, de todo dogma, de todo credo, síguenos santificando, Señor. Oh Dios eterno, en tus manos están nuestras almas. En tus manos estamos todos, Señor. Y, Señor, prepáranos para el próximo culto el viernes, de modo que vengamos preparados, Señor, espiritualmente para recibir tu palabra y ser santificados con la vida de tu palabra, Señor. Oh, Señor, en tus manos están nuestras almas, Señor. Sigue obrando en nuestra vida, Señor, hasta que todos recibamos la plenitud de tu Santo Espíritu, Señor. En tus manos estamos, Dios eterno, y ahora, Padre celestial, Dios eterno, en tus manos nos encomendamos y te lo rogamos todo en tu nombre eterno y glorioso, en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham, el león de la tribu de David, el león de la tribu de Judá. Amén, amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios nos bendiga a todos en esta mañana.